Primeramente, quisiera agradecer y felicitar a ANTP por sus primeros 20 años de organizar este foro, felicitar a Alex Tyson, a Leo Gómez y a todo su equipo por la labor a favor del autotransporte. Este es un año sumamente retador, en donde el trabajo en conjunto y la cercanía con todos nuestros aliados será clave del éxito, como ya lo dijeron en el panel anterior. En Kenworth estamos comprometidos con ustedes, quienes a través de los operadores, los jefes de mantenimiento, supervisores y entre muchas otras personas han estado en la primera línea de batalla y han presentado a nuestra industria, dejando en alto el nombre del autotransporte. La cadena del autotransporte en su conjunto hemos operado de manera responsable, valiente, pero sobre todo comprometida con la salud de nuestros colaboradores y con el hecho de que su trabajo y nuestro trabajo tiene un impacto mayor. Asegurarnos que la comida, medicina, combustibles y muchas otras cosas lleguen con bien a su destino. Por esto, mi más alto reconocimiento. En Kenworth sabemos que la información es parte importante de la toma de decisiones, en donde la calidad, el tiempo y la veracidad hacen la diferencia para que ustedes, nuestros clientes y amigos, puedan tomar mejores decisiones. Con base en esto, tengo el gusto de presentarles a nuestros dos ponentes, Macario Schettino y Leo Zuckerman, quienes a continuación compartiré una breve biografía. Macario Schettino es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobierno. Escribe la columna Fuera de Caja en El Financiero, publica un podcast con este mismo nombre cada semana y ha escrito 2 decenas de libros. Los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día. Por otra parte, Leo Zuckerman es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, cuenta con maestrías en la Universidad de Oxford en Inglaterra y 2 en la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajó para la Presidencia de la República, la consultora McKinsey y fue secretario general del CIDE. En televisión, es conductor del programa Es Hora de Opinar por Foro TV y es panelista de tercer grado en Canal de las Estrellas. En 2003 recibió el Premio Nacional de Periodismo y forma parte de la lista de los 300 líderes que mueven al país de la revista Líderes Mexicanos, publicada este año. Sin más, les deseo que tengan un productivo día y que disfruten la conferencia magistral México frente al desafío del COVID-19. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la ANTP por la invitación, a su presidente, a Alex. Gracias por la confianza de estar de nuevo con ustedes y desde luego poder compartir de nuevo este panel con Macario Schettino, quien está vía remota. Si quieres saludar, Macario, buenos días. Buenos días a ti, Leo, y a todos los que nos acompañan. Y efectivamente, desde aquí, desde lejos, les mando un saludo. Cuídense, por favor, usen cubrebocas, que ya 4 de los que estaban en el podio no estaban usando. No lo hagan. De veras está grave esto. Bueno, ya empezó Macario regañando, como siempre, pero bueno. Bueno, el día de hoy, si me pueden poner la presentación, lo que quedamos Macario y yo es de dividir este panel en 3 temas. Primero, cómo vemos las perspectivas económicas de México en este momento y en el corto y mediano plazo. Luego, pues inevitablemente vamos a pasar al tema de la grilla, ¿no? De la política, que está hoy dominada por el tema de las elecciones intermedias que vamos a tener en México en el primer domingo de junio del año que entra. Y finalmente se nos hace muy importante pues también ver las implicaciones que va a tener la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la muy importante relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Esos son los tres temas que vamos a tratar. Desde luego vamos a ir uno por uno. Y al final, si tienen ustedes alguna pregunta, pues trataremos de responderla. Déjenme empiezo con el tema de economía en México y le voy a pedir a Macario que él comience con su punto de vista. Macario, adelante. Muchísimas gracias, Leo. Voy a proyectar desde aquí. Espero que esto pueda funcionar adecuadamente. No sé si lo puedan proyectar en este momento. Si no me vas diciendo y yo le doy acá. Sería mejor que me permitieran hacerlo porque Ok. incluí una gráfica nueva Ok. ayer por un dato que salió que me parece muy importante. No sé si se pueda. A ver, déjenme preguntar. Digo, esto es parte de la nueva realidad, de la nueva normalidad, ya lo saben, a veces se va la señal, a veces no aparece la presentación, en fin. Le pregunto al equipo técnico si le pueden pasar, no sé qué plataforma esté utilizando Macario. Ahí está. Ahí está ya. Perfecto. Perfecto, muy bien. Excelente. Venga, Mil Macario. gracias. Gracias, Leo. Esto que están viendo en pantalla en este momento es el crecimiento económico que tenía México a inicios de 2018, enero-octubre. Como pueden ver, ahí la llevábamos 2,5% de crecimiento, que fue más o menos el promedio de los 20 años anteriores. Así más o menos nos la llevamos durante todo ese tiempo. Y mucha gente le parecía poco, pero ahora deben estar extrañando ese 2%, sobre todo porque en octubre, el 30 de octubre de 2018, el presidente electo decidió cancelar la construcción del aeropuerto y el comportamiento de la economía mexicana fue que ya aparecerá. Sí tenemos un problema con la parte técnica, ¿verdad? A ver, ¿no lo estás pudiendo controlar tú, Macario? No, yo ya hice el movimiento. Tú ya hiciste el clic. Sí. Ok. Preferiría yo tener el control si fuese posible. ¿Pueden darle control a Macario? ¿No? De la presentación, entonces tengo que yo. Entonces, mira, Macario, vamos a... Pícale. Exacto, tú me vas diciendo pícale, en buen sentido de la palabra, pero bueno, ahí está ya. Ahí está. Este es el comportamiento después de cancelar la construcción del aeropuerto. Aquí corté la gráfica en febrero de 2020 para que no haya ningún impacto del bicho. Esto que están viendo es resultado estrictamente de decisiones del gobierno mexicano y pasamos de crecer 2,5 a crecer -1. Esto es un daño autoinfligido, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el virus. El virus lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, Leo. Este es el comportamiento de la economía mexicana durante los últimos años y pongo junto, si le puede explicar, Leo, el comportamiento de los Estados Unidos. ¿Por qué lo pongo junto? Porque de 2000 a 2018 el crecimiento de México y Estados Unidos fue exactamente igual, 2% promedio anual. Éramos igualitos y aquí veníamos parejos hasta que se toma la decisión, si le picas, Leo, justamente en ese punto de cancelar el aeropuerto y ahí pueden ver cómo se detiene la línea azul que es México y Estados Unidos sigue creciendo. Esta diferencia antes de que llegara el bicho, le picamos, es 3% de diferencia ya entre Estados Unidos y México. Ya habíamos perdido 3 puntos de crecimiento antes del virus y ya con el virus, si le oprimes, Leo, vamos a ver la contracción que se tiene para este momento, el tercer trimestre, que ya es una diferencia de más de 7 puntos. Esta contracción que tenemos entonces se debe en parte al virus, como en cualquier país del mundo, pero nosotros la duplicamos. Es decir, en México tuvimos una pérdida de crecimiento primero por la decisión de cancelar el aeropuerto y después por el mal manejo de la pandemia que todos lo conocen, no solo en cuestión sanitaria, que ha sido una cosa realmente trágica, sino también en materia económica. A pesar de que todos los economistas de este país, desde los amigos del presidente hasta los que no lo somos, propusimos exactamente las mismas medidas. Contrate deuda, presidente, para con eso ayudar a las empresas a aguantar y a las personas a quedarse en su casa y con ello controlar la pandemia. No se hizo nada y el resultado lo tienen en este momento en pantalla. Si le oprimimos, Leo,
Sí, aquí ya no van a poder ver la gráfica que les había yo preparado, se las voy a platicar muy rápidamente. Este es el comportamiento de la economía mexicana y lo que se espera para los próximos años, y esta es la parte si quieren verlo de forma optimista, si le oprimes Leo van a aparecer los puntitos que reflejan lo que el promedio de los economistas de México encuestados por el Banco de México creen que va a pasar en el futuro. Un crecimiento de 3,5% para 2021 y luego crecimientos de entre 1,5% y 2,5% para los siguientes años. Entonces vamos a estar mejor que hoy. Eso está clarísimo. El problema, si le oprimes Leo, van a ver, este es el problema. Esta era la tendencia que traíamos y eso es lo que ustedes todavía tienen en mente y por eso sufren. Mi recomendación es olvídense de la flecha verde. Ya no existe. Pudo haber sido eso, sí pudo, pero ya no fue. Ahora tenemos que pensar en las bolitas. Ese es el crecimiento que vamos a tener. Es bastante menor que lo que podíamos haber hecho, pero bueno, pues ese es el resultado de tener un gobierno de incapaces, que es el que tenemos hoy. Entonces, bueno, pues no creo yo que podamos hacer mucho más que aprovechar esas bolitas e irnos acomodando para tratar de sobrevivir hasta que esto termine. Si las cosas siguen como van, como esperan todos los expertos en economía, recuperaremos el tamaño que teníamos en 2018 para 2024. Entonces habrá sido un sexenio perdido por completo, pero nosotros necesitamos ir trabajando no solo para que no haya otro sexenio adicional perdido, sino para estar preparados para recuperar esos 6 años, porque el tiempo que nosotros no crecemos, el resto del mundo sí se sigue moviendo. Muchísimas gracias, Leo, perdón por obligarte a hacer esto, pero ya estamos. Adelante. No te preocupes, querido Macario. Bueno, la dinámica es que cada uno va a presentar sus puntos de vista y luego vamos a reaccionar el uno al otro de lo que digamos. Y como les digo, vamos a hacer estos tres temas y al final vamos a tener un diálogo con ustedes. Creo que pues aquí Macario y yo estamos en la misma línea, porque los números no mienten. Aquí no hay otros datos, como dice el presidente. Los datos son los que son y creo que hay mucha coincidencia entre lo que dijo Macario y lo que voy a decir yo. En primer lugar, en esta gráfica ustedes pueden ver lo que hicieron los países después de la pandemia para estimular su economía, que es la vieja receta keynesiana de endeudarse, de gastar más, de que el gobierno gaste más para estimular a la economía. Y muy impresionante, Alemania le metió gasto público del orden del 32% del tamaño de su economía, del Producto Interno Bruto. El Reino Unido, 18,8%. Nuestro vecino, Estados Unidos, casi 15 puntos del PIB. Incluso países latinoamericanos como Perú le metieron 12% del PIB. Brasil le metió 6,5%, igual Chile 5,5% del Producto Interno Bruto y México, ¿cuánto le metió? 1 punto del PIB. Nada. Es decir, la reacción del gobierno mexicano frente a la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 fue no hacer nada. ¿Por qué? Pues porque el presidente es un tipo de ideas fijas y él está convencido de que la deuda es mala y no hay que endeudar al país, y en ese sentido la reacción por la parte fiscal, a diferencia de otros países, fue no haber hecho nada. Y esto desde luego explica por qué México va a ser de los países que peor les va a ir en materia económica por la pandemia. El que sí hizo, y yo creo que lo ha hecho muy bien, es el Banco de México. Afortunadamente, esta institución del maldito periodo neoliberal ha funcionado gracias a su autonomía y gracias, hay que decirlo también, al respeto que ha tenido el presidente con el Banco de México. El Banco de México, desde que comenzó la desaceleración económica, que como bien dijo Macario, no empezó con la pandemia, sino empezó
con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, ha venido bajando las tasas de interés que estaban en 8.25% a finales del 2019, hoy están en 4.25%. Si ustedes toman en cuenta que la inflación es del 4%, pues la tasa de interés real en México es de 0.25%. Pero no solamente eso, sino que el Banco de México implementó 6 medidas para inyectarle liquidez al sistema financiero, de tal suerte que los bancos tuvieran dinero para prestarle a sus clientes. Equivalen a 3.3% del PIB, son creo que 750,000 millones de pesos. En el panel anterior decían que conviene refinanciar, sí, conviene refinanciar, porque las tasas de interés son bajas y los bancos sí tienen, el sistema financiero sí tiene dinero para prestarle a sus clientes. Ahora, aquí déjenme decirles, estos son los pronósticos que presentó el gobierno del presidente López Obrador a la Cámara de Diputados para el presupuesto del 2021. Ya sabemos que en el año 2019 el crecimiento económico de México fue negativo, prácticamente se paralizó la economía, un decrecimiento de menos 0.3%, y lo que presentó el gobierno de López Obrador fue un decrecimiento de este año del 8%, de 4.6% una recuperación en el 21, y luego ellos mismos dicen vamos a crecer el 22 2.6%, en el 23 2.5% y en el 24 2.5%. Estos son pronósticos del gobierno de López Obrador. Es el escenario optimista, porque como ustedes se imaginarán, pues no hay nadie más optimista en este momento más que el gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo hice la siguiente gráfica, puse el Producto Interno Bruto nominal, el tamaño de la economía, en 100 cuando recibió López Obrador el poder, que es a finales del 2018, puse en 100 la población y puse en 100 el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la división entre el PIB, el tamaño de la economía, versus el tamaño de la población para que nos dé el PIB por persona, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo en la barrita color gris va cayendo, el Producto Interno Bruto cae en 2019 a 99.7, en el 2020 con el pronóstico del gobierno cae a 91.7, luego se empieza a recuperar de tal suerte que si ven en el 2024 acaba el sexenio con un incremento del 3.4% del PIB nominal. Pero durante esos 6 años crece la población a un promedio de 1% al año. Quiere decir que si ven la barra color amarillo, se dan cuenta que el PIB per cápita por persona no acaba recuperándose a finales del sexenio, de acuerdo a las cifras del gobierno. Hay una caída de 3.1% en promedio. En promedio los mexicanos vamos a ser más pobres en 3.1% durante este sexenio. Insisto, con las cifras del gobierno, ¿no? Esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo muy bien Macario, este es un sexenio perdido. Pero, y también lo mencionaba Macario, nosotros tomamos el pronóstico de los especialistas del sector privado que hace cada mes el Banco de México. El Banco de México para 2020 piensa los expertos del sector privado que va a caer la economía en 9.31% y que para 2021 se va a recuperar en 3.20%. Entonces yo hice el siguiente escenario que me parece más realista. Ya sabemos, la caída del 2019 fue de menos 0.3%. De acuerdo a los especialistas del Banco de México, que encuesta el Banco de México, cae 9.3% este año, se recupera 3.2% el año que entra, y yo puse para el 22, 23 y el 24 el 2.3% del maldito periodo neoliberal que era lo que crecíamos. Lo decía bien Macario, ya ojalá, ¿no? Ya extrañamos ese periodo de crecimiento mediocre del 2.3%. ¿Y qué es lo que tenemos? Esta es la misma gráfica que les presenté, pero con este escenario más realista. Bueno, número uno, que para finales del sexenio estaríamos recuperando
el tamaño de la economía que teníamos en 2018. Acabaríamos con 99.9 en este índice a 100. Pero en el PIB per cápita la caída sería del 6.4%. Eso es lo interesante y eso es lo que me parece. Desde luego aquí estoy diciendo un promedio, que en mexicano en promedio nos vamos a ser más pobres 6.4% durante este sexenio, pero el promedio ya saben que muy probablemente el señor Slim le vaya a ir muy bien y a la mayoría de la población le va a ir peor que ese 6.4%. Entonces es un sexenio perdido, yo creo, el que estamos viendo durante las perspectivas después de que ganó el presidente López Obrador y desde luego por el tema de la pandemia del COVID-19. Macario, no sé si antes de entrar al siguiente tema, si tú tienes algo más que agregar. Pues mira, resulta que nuestros expertos técnicos ya lograron resolver el asunto y parece que puedo proyectar la grafiquita adicional que tenía yo. No sé si la puedan poner en pantalla, ya estoy proyectando yo. No, parece que no era tan cierto. A ver, todavía sigue la que yo hice, ¿no? Sí, por eso. Yo aquí ya la tengo proyectada como me pidieron, pero parece que no lo van a No lograr. la pueden... ¿Sí o no? A ver, que un momentito. No sé si sí, algo tengas que decir antes de la gráfica. Mira, ahí está Macario. Ahí está. Es que esta gráfica va a ayudar a entender todavía de qué tamaño es el golpe. Esto que están viendo es lo que estamos platicando, el PIB. Pero los datos que acabamos de ver la semana pasada, esta semana que está terminando, fueron también de balanza de pagos y ayer de balanza comercial. Y hoy, por ejemplo, este periódico que se llama La Jornada, creo que antes se llamaba Pravda, pero cambiaron de nombre, nos dice que tuvimos un gran superávit comercial y lo pone a 8 columnas como un gran éxito. A diferencia de la intuición que uno tiene de que cuando oye uno superávit es una buena cosa, un superávit con el resto del mundo en materia comercial, en materia de bienes y servicios, implica que estamos comiendo menos de lo que deberíamos. Entonces, esto que ven es el PIB y esto que ven ahora, esto es la demanda interna. Esto es lo que queda disponible del valor agregado que se produce en México para ser consumido por los hogares e invertido por las empresas o gastado por el gobierno. Todo lo demás está yendo al resto del mundo. Entonces, el rebote que ustedes ven entre el segundo y el tercer trimestre está ocurriendo porque nuestras empresas exportadoras, bendito sea Dios, están vendiendo al resto del mundo como si no hubiera habido pandemia. Ya en el mes de octubre tenemos el récord de exportaciones manufactureras en México, pero los demás no tenemos dinero. Y esto lo que implica es que en lugar de tener una caída de 8.6%, como fue lo que se reportó por INEGI, que es correcto para el PIB, la caída en términos de lo que los mexicanos perciben, lo que tienen para comer y lo que ustedes tienen para invertir como empresas, esa caída es de 16%. A mí sí me parece muy importante entender esto porque nos podemos confundir y pensar que efectivamente la economía se está recuperando. No, la economía mexicana no se está recuperando, solo se están recuperando aquellos que le venden al resto del mundo. Por eso le pedíamos al presidente, todos los economistas, gaste como gobierno para que esto permita que la gente tenga dinero y entonces tengamos esta dinámica económica necesaria para recuperar la economía. Entonces, perdón por ponerlo de esta manera tan agresiva, pero creo que es importantísimo entender esta gran diferencia. Para muchos de ustedes que pueden hacer transporte para empresas que exportan, pues hay negocio. Pero los que lo hacen para empresas que importan, ese negocio es bastante menor, porque los mexicanos no tienen con qué comprar. Yo creo que esto que menciona Macario es muy importante porque cuando presentamos los primeros datos estábamos hablando de la economía general, pero creo que también con este sexenio va a haber ganadores y perdedores, ¿no? No le va a ir lo mismo, no va a ocurrir lo mismo con ciertos sectores que con otros. Yo creo que el gran ganador de este sexenio va a seguir siendo, como viene siendo, el sector exportador mexicano.
¿Por qué? Porque el presidente López Obrador claramente, como ya vimos, no, desde la parte fiscal decidió no hacer nada. Creo que la gran apuesta del gobierno de López Obrador, y de alguna manera me lo dijo el secretario de Hacienda cuando lo entrevisté, es que Estados Unidos nos jale a México, ¿no? O sea, que finalmente la recuperación en Estados Unidos sea lo suficientemente sólida como para que jale a México. Y hay que decirlo, efectivamente ocurrió. Estados Unidos empezó a crecer, no se ha recuperado desde luego por la caída de la pandemia, pero empezó a crecer porque ahí sí hubo una política fiscal y una política monetaria que ha estimulado a la economía. Entonces, hacia adelante, yo creo, y ahorita lo vamos a platicar en el tema de Estados Unidos, si podemos esperar otro estímulo fiscal o no, hacia adelante yo creo que el sector exportador va a seguir teniendo mucho dinamismo y va a ser de los ganadores en este sexenio, ¿no? Pero va a haber otros sectores, por ejemplo, el sector energético o el sector de la construcción, que creo que les va a ir muy mal en este sexenio, ¿no? Entonces, pues, y tiene razón Macario de decir que si ustedes están en el negocio de la exportación, pues pueden estar tranquilos o menos nerviosos, digamos, de los que estamos en otros sectores de la economía. Macario, no sé si quieras agregar algo. No, yo creo que podemos pasar al tema político si tú gustas. Muy bien, entonces déjenme, pasamos ahora sí al tema de las elecciones intermedias del año que entra. La elección del año que entra va a ser la elección más grande de la historia del país. Primero que nada, se van a elegir a los 500 diputados de la Cámara Baja. Les recuerdo que 300 de estos diputados se eligen por distritos y 200 se eligen por una lista o 5 listas de representación proporcional. Y acá es muy importante entender que el presidente López Obrador ya no tiene mucho que ganar en esta elección, porque el statu quo, la Cámara que tenemos ahorita, mejor es imposible para el presidente López Obrador. Morena, su partido, tiene el suficiente número de diputados, 250, para aprobar cualquier cambio a la ley y para aprobar cada año el presupuesto de egresos de la Federación. Pero además, si sumamos a Morena los diputados de los partidos satélites a Morena, que también apoyan a López Obrador, que son el PT, Encuentro Social y el Verde, tienen el suficiente número de diputados para reformar la Constitución, que es la mayoría calificada de 2/3 partes. Eso es lo que tienen ahorita. Ya no tienen más que ganar. En el mejor de los casos, lograrían lo que tienen hoy en día. Como se dice en economía, ya no tienen upside, tienen puro downside. Tienen mucho que perder, muy poco que ganar. Eso en la Cámara de Diputados en la elección federal. Pero además va a ser la elección más grande de la historia porque se van a renovar 15 gubernaturas, va a haber en 15 estados elección de gobernador, en 30 de los 32 estados del país va a haber elecciones para congresos locales y finalmente se van a renovar casi 2,000 ayuntamientos. Si se dan cuenta, esta no es una elección nacional, es una elección muy local. Más que pensarla como una elección como la que tuvimos en el 2018, hay que pensarla como 32 elecciones, porque lo que está en juego son cargos de elección muy locales. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que vamos a ver es una lucha muy interesante entre el poder del presidente contra el poder de los gobernadores, ¿sí? Creo que eso es lo que las dos grandes fuerzas que se van a medir en las elecciones del año que entra. ¿Qué va a pesar más? ¿La fuerza del presidente o la fuerza de los gobernadores? ¿Y quién va a ganar? Si el presidente o los gobernadores. Yo sé que Macario ahorita va a hablar del tema del presidente, porque ya vi tus láminas, Macario, pero les doy los resultados de lo que pasó este año
en 2 elecciones locales, que son Coahuila e Hidalgo. En Coahuila se iba a renovar la Cámara de Diputados local. En Coahuila, López Obrador en el 2018, hace 2 años, ganó el estado con 44% de los votos. Pero 2 años después, en la elección de diputados locales, el PRI arrasó, carro completo, de 16 distritos locales que estaban en juego, 16 los ganó el PRI. Y de hecho, aquí tenemos una gráfica muy interesante, consulta Mitofsky, con una metodología que ha sido muy, hay que decir, cuestionable, pero eso no me voy a meter en eso. Mide las popularidades del presidente y los gobernadores, pero lo que pueden ver en esta serie de consulta Mitofsky es que en Coahuila el gobernador Riquelme es más popular que el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, no solamente aquí hay que decirlo, juega la popularidad del presidente, sino también la popularidad y la capacidad de operación de los gobernadores. Eso es lo que ocurrió en Coahuila. Déjenme, les presento lo que pasó en Hidalgo. En Hidalgo se renovaban las 84 alcaldías. El PRI ganó 32 de 84, incluyendo la capital Pachuca. El PRD, que ya lo veíamos como un zombi, ¿no? Como un muerto viviente que por ahí andaba, quedó en segundo lugar con 7 de las 84 alcaldías. Y Morena, el super Morena, el gran partido de López Obrador, quedó en tercer lugar y solamente pudo ganar 6 de las 84 alcaldías. Esto en un estado donde López Obrador ganó en 2018 con el 61% de los votos. Entonces, este año el marcador, 2 goles a favor de los gobernadores, 0 en contra del presidente. Les pongo este dato porque, no, bueno, no, ya están aprendiendo. Bueno, otros van a hacer bu, ¿no? Porque los que apoyan a López Obrador, pero en fin. Pero lo que les quiero decir es, y yo siempre lo he dicho en mis programas allá en la Ciudad de México, que tendemos los medios a cometer el error de analizar una elección como la del año que entra como si estuviéramos en la Ciudad de México, como estamos. O sea, muy desde la perspectiva chilanga de ver al presidente como el centro del poder del país. Sí lo es, pero ojo, también está el poder de los gobernadores. Por eso me parece muy interesante, yo creo, cómo vamos a medir la fuerza del presidente versus la fuerza de los gobernadores. Y sé que ahora, Macario, ahora te toca tú porque tú le vas a entrar al tema de la fuerza del presidente. Entonces, adelante, Macario. Muchísimas gracias, Leo. Quiero efectivamente platicar acerca del tema de la popularidad presidencial, porque muchas personas dicen cómo es posible que en medio de una crisis tan grave que tenemos hoy con la pandemia y todo lo demás, el presidente siga siendo popular. En el fondo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso platicaré después, pero primero ver esto. Esta es la popularidad presidencial desde los tiempos de Vicente Fox, tal y como se recopila la información en la mejor página que existe en materia de encuestas en México, que es oraculus.mx, que creo que Leo conoce. Ahí es donde tenemos el comportamiento que están viendo, y le pongo junto la confianza del consumidor, como la mide INEGI. Y quiero que vean cómo la confianza del consumidor se derrumba cuando hay una crisis económica, pero eso no necesariamente afecta a la popularidad presidencial cuando la crisis no lleva a inflación. Esta es la clave del asunto. Al no existir inflación, la crisis solo golpea a las personas que pierden el empleo o pierden una porción significativa de su ingreso. Y esto es 10 o 15% de la población. Cuando hay inflación, el 100% de la población lo resiente y entonces se enoja. Vean lo que ocurrió en 2009. Esta es la gran recesión. Y vean la caída de confianza del consumidor producto de la crisis, y la popularidad del presidente de entonces, Felipe Calderón, se mantiene bastante bien. Y lo mismo ocurre hoy. La confianza del consumidor se hunde porque la gente está viendo la crisis, pero
la popularidad presidencial se mantiene. Ahora, se mantiene debajo del punto máximo que llegó a tener, que fue en febrero, marzo del año pasado, cuando pues era realmente muy popular. Ahora ya no lo es tanto. Lo pueden ver también en estos datos, que estos sí los copié directamente de Oráculos para no alterar la información. Así estaba la popularidad del presidente en septiembre pasado, 20 meses de gobierno, y lo que teníamos era que Andrés Manuel era popular, pero igual de popular que Vicente Fox, 57%. Los dos menos populares que Felipe Calderón en ese mismo momento del sexenio. Y Perdón, los dos, Macario, nada más para darle a la gente, el último dato que tenemos es 60%, nada más sí, para que sí. sí, ahorita van a ver lo que ocurre con las popularidades hacia adelante y va a ser muy útil el dato que acaba de dar Leo. Estaban por arriba de Peña y de Zedillo. Entonces, ¿es una popularidad relevante la del presidente? Sí, pero no es excepcional. Así han estado otros presidentes. ¿Qué ocurrió con todos ellos después de este periodo, el resto de su sexenio? Pues bueno, Zedillo, Calderón y Fox se mantuvieron siempre arriba de 50%. Rosadito es Andrés Manuel y en este momento, que es más o menos 2 años, estaría en 60, que es por aquí. Es decir, abajito todavía de Felipe Calderón, o más o menos igual, tampoco es cosa de ponerlos a discutir porque ya ve que no se llevan bien ellos dos. Pero bueno, todos arriba, estos tres arriba del 50%. Lo curioso es lo siguiente: los tres presidentes que tenían una popularidad superior al 50% perdieron la elección intermedia. Y el presidente que estaba por debajo del 50%, al que nadie quería, al señor Peña Nieto, él ganó la elección intermedia. En la alianza PRI-Verde logró por primera vez desde 1997 tener mayoría en la Cámara de Diputados. Mayoría simple. ¿Qué significa esto? Que no sabemos qué va a pasar en el 21. En buena medida, por lo que acaba de decir Leo, es una elección local y las elecciones locales no dependen directamente de la popularidad presidencial, tienen 1000 dinámicas distintas, entre ellas incluyendo el fenómeno de los gobernadores. Ya sabemos que el presidente no tiene mucha capacidad, salvo para el tema del poder, pero en ese tema él controla absolutamente. El gobierno ha fracasado por cualquier lado que uno lo vea, pero lo relevante del asunto es que mucha gente busca oposición en el PRI o en el PAN o en el PRD. Mi opinión es que no es ahí. La oposición está en los gobernadores. Lo acaba de explicar Leo perfectamente para el caso de Coahuila e Hidalgo, pero piensen ustedes que hay 15 gobernadores que están enojados con López Obrador. 10 de ellos ya hicieron incluso su nueva asociación, se salieron de Conago, otros 5 andan por ahí, no quieren enfrentar directamente todavía, pero lo van a hacer. Entonces, aunque la popularidad del presidente parezca ser elevada, primero, no es tan popular. Segundo, sí tiene una tendencia negativa comparado con el arranque de su sexenio. No es fácil que traslade esta popularidad a su partido y en 2021 es muy probable que el señor López Obrador pierda el control de la Cámara de Diputados como lo tiene hoy. Lo decía perfectamente Leo, ya no hay upside. Todo lo que puede ocurrir es, podría mantener la mayoría calificada, podría perder esa mayoría calificada pero tener mayoría simple, o incluso podría perder la mayoría simple. Voy a decirlo con toda claridad: si logramos que pierda la mayoría simple, vamos a ayudar mucho al presidente López Obrador. Le vamos a dar un interlocutor. Si no tiene con quién discutir, sus decisiones las toma solo, porque él no escucha asesores ni secretarios. Y las decisiones que una persona toma solito siempre son malas decisiones. Por eso tiene uno que platicar con otros para poder perfeccionar las decisiones. Y él no tiene con quién. Vamos a echarle una mano. Vamos a darle un congreso de oposición para que tenga con quién hablar y pueda perfeccionar sus decisiones. Le va a hacer bien a él y sobre todo nos va a hacer bien a nosotros. Leo, todo es tuyo. Bueno, aquí, Macario, la pregunta es si no solamente se va a ver obligado el presidente López Obrador a hablar con otros si pierde la Cámara, sino si está dispuesto, Macario, porque en su historia política, digamos, mucha voluntad de diálogo no ha tenido López Obrador a lo largo de su historia. Entonces, tú estás partiendo de la base de que si, número uno, importante, que si pierde la Cámara,
si va a aceptar los resultados, ¿no? No sé qué opines tú al respecto, pero creo que va a ser un poco difícil que acepte la derrota, porque nunca en su historia política el presidente López Obrador ha aceptado una derrota electoral. Y segundo, aunque la acepte, yo creo que más que pensarlo como un presidente democrático que se va a sentar con la oposición y va a tratar de negociar con la oposición, yo creo que el escenario es el López Obrador que conocemos, es decir, se va a radicalizar y polarizar más rumbo al 2024, diciendo que regresó la mafia del poder a la Cámara de Diputados, que son los corruptos de siempre, que no lo dejan gobernar, que en fin, y desde luego se va a poner en otra característica de López Obrador muy evidente en él, que es el papel de víctima, ¿no? No me dejan hacer, pues porque son las fuerzas del pasado las que me están aquí impidiendo que yo haga los cambios, la transformación que yo les prometí que iba a hacer, ¿no? Entonces, creo que eres muy generoso, Macario, al pensar que si gana la oposición vamos a tener un presidente que va a dialogar, que va a hacer política, que va, como lo conocemos en la democracia. Yo creo que para nada, Macario. Yo creo que vamos a tener un presidente mucho más polarizador y mucho más de enfrentamiento y más en este papel de víctima que también le sale, por cierto, a López Obrador. No sé qué opinas, Macario. Yo coincido contigo, Leo, pero pues hay que vender el camello, mano. O sea, si ahorita pones a todo mundo a sufrir con que van a tener a un peor López Obrador del que tienen hoy, pues capaz que no salen a votar. Lo que necesitamos es quitarle el Congreso al señor presidente. Si esto lo ayuda a convertirse en un ser humano razonable, cosa que yo también considero imposible, sería muy bueno. Pero si no, vamos a poder frenar sus actos atrabiliarios que ha hecho hasta el día de hoy. Y esto es muy importante. Entonces yo lo diría de una forma, si quieres, todavía más clara, pero que no quería yo decir así para no espantar a nuestro auditorio. En 2021 juegan el futuro de este país. Si no logran quitarle el control de la Cámara de Diputados al presidente López Obrador, se pueden ir olvidando de todo. Él no va a soltar el poder nunca. No puede decidir un sucesor, no puede procesar la sucesión. Si él logra el control en 2021, se queda hasta que se muera. Y va a ser muy difícil después de eso volver a recuperar las condiciones de este país para tener la tendencia que nos decían nuestros líderes hace un momento en el panel. Durante 25 años este país mejoró de una manera espectacular. Bueno, todo eso lo estamos tirando a la basura. Y la única forma de evitarlo hay que ganarle la Cámara de Diputados en el 21. Entonces yo lo quería poner bonito, Leo, para que fuera fácil convencer a nuestro auditorio, pero pues ya me pusiste en el modo negativo, man. No, bueno, creo que es nuestra responsabilidad como analistas decir los posibles escenarios. Y desde luego esto nos lleva, Macario, estarás de acuerdo de que 21 es la aduana del 24, ¿no? O sea, lo que se está jugando finalmente y lo que creo que estamos tratando de decir Macario y yo en el fondo es que este es una aduana a lo que puede ocurrir en la sucesión presidencial del 2024, donde otra vez regreso, está en juego la fuerza del presidente, de un movimiento que todavía trae muchos apoyos, de un movimiento muy dividido, por cierto, también hay que decirlo, que es el propio Morena, frente a las fuerzas locales, las fuerzas regionales. Y por cierto, hay que decirlo, muchos de estos gobernadores quieren ser presidentes de México, ¿no? O sea, porque así son los políticos, ¿no? Entonces, desde ahora se quieren posicionar como posible oposición al país, porque luego se dice que hoy la oposición está rota y no tienen liderazgos, lo cual es estrictamente serio, pero en el camino yo creo que vamos a ir viendo esos liderazgos que puedan desafiar a Morena en el 2024. Pero eso pasa, Macario, por el 21, ¿no? Exacto. Porque si efectivamente le va bien a Movimiento Ciudadano, sobre todo en Jalisco y en un par de estados bien, pues claro, eso se fortalece a Enrique Alfaro como posible candidato presidencial en el 24.
si a Alfredo del Mazo le va bien en las presidencias municipales, el Congreso local y los diputados federales en el Estado de México, pues esos del Estado de México siempre son candidatos naturales por el tamaño ¿cómo se llama?, del Estado de México. Entonces, bueno, yo creo que van a salir esos liderazgos. Y por cierto, a mí uno de los temas que me parece fascinante es también cómo la va a jugar el PRI. No sé, porque el PRI yo creo que tiene una disyuntiva, un dilema, los gobernadores del PRI. Una es decir, pues sí, la juego como oposición y trato de que gane mis candidatos en el partido, en mi estado, pero con la amenaza de que luego, cuando salga del poder, el gobierno federal me persiga por corrupción, porque esos son las señales, los mensajes que está mandando el presidente con todos estos casos de corrupción, de que mañana te pueden congelar, la UIF te puede congelar tus cuentas y mañana tú puedes, como Lozoya o como Rosario Robles, en fin, estar siendo perseguidos por la justicia. La otra opción para los gobernadores del PRI es, pues mira, ya que gane Morena, yo me pliego, les abro la puerta para que entre Morena y me voy muy tranquilo a mi casa a disfrutar de mi fortuna en Vail o en Miami, ¿no? Esa es la disyuntiva. Yo veo a un PRI partido, yo veo, por ejemplo, a la gobernadora de Sonora con toda la intención de ganar en su estado, haciendo una oposición, una alianza amplia en el estado de Sonora. Y veo al gobernador de Guerrero entregado a Morena. Entonces, ahí lo que les digo de que las lógicas locales son muy diferentes en Chihuahua, que en Sonora, que en Campeche, que en Michoacán, en fin, ¿no? Pero tampoco asumamos que el PRI, por ser el PRI, va a ser oposición. Muchos de estos gobernadores priistas en realidad están más cercanos a Morena. Macario. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Leo. Primero, una cosa importante es reconocer qué gobernadores realmente tienen capacidad de controlar políticamente su estado y cuáles no. Dos de los que tú mencionaste tienen un problema y es que perdieron los senadores, los diputados federales y los diputados locales. Es el caso de Alfredo del Mazo, que no tiene control del Estado de México, el control está en manos de Higinio y del Grupo Texcoco. Y en el caso de Sonora ocurre lo mismo, la gobernadora perdió todo el control político, pero están tratando de recuperarlo alrededor de un candidato que al menos en algunas encuestas se ve con posibilidades. Entonces, en estas 15 elecciones de gobernador, algunas desde ahorita yo le apostaría que gana Morena. Es el caso de Guerrero o Michoacán, donde está pues, prácticamente ganado para ellos. Pero hay otros donde, por ejemplo, en Querétaro el PAN debe ganar, ahora sí que como decía el entrenador, caminando. Y Baja California Sur lo puede volver a ganar el PAN, no fácil, pero puede hacerlo. Sinaloa está disputado, Nuevo León es una pachanga espantosa. Entonces, son muchas dinámicas distintas, Leo, creo que tienes toda la razón. Lo único que desde ahorita debemos estar seguros es no sabemos qué va a pasar y por lo tanto hay un espacio para trabajar el 21. Y yo creo que hay que hacerlo el que esté interesado en ello. Bueno, y ya nada más para terminar, te pregunto, Macario, creo que hay otra fortaleza del presidente López Obrador que puede entrar, que puede pesar en esta elección y es el tema de los programas sociales. En la última encuesta de Buendía y Laredo, que trae 64% de aprobación del presidente, es muy claro que la columna vertebral, lo que sostiene a la popularidad del presidente son los programas sociales. Ese es el gran éxito, ¿sí? Así los billetazos, como dice Macario. Ese es el gran éxito del presidente López Obrador y desde luego pues eso genera clientelas electorales, no hay duda al respecto. La pregunta es qué tanto va a pesar estas clientelas electorales efectivamente en estas elecciones que son locales. ¿Tú cómo la ves, Macario? Yo creo que ahí hay un problema bien interesante y es que no hay dinero, mano. Se lo acabaron. Al extremo de que este año tuvieron que saquear todo lo que quedaba disponible, los fondos de estabilización de ingresos federales y estatales, todos los fideicomisos, incluyendo el Fonden y los gastos catastróficos de salud, de investigación, ya se acabaron todo. Y para el año que entra pronosticaron ingresos muy elevados que no van a tener, de manera que no les va a alcanzar el dinero.
Como no les está alcanzando, están concentrando el uso de estos recursos que reparten por estado, en donde realmente creen que puede tener un mayor rendimiento. Por razón obvia, el gasto social de este tipo clientelar tiene más rendimiento en donde la población es más pobre y en donde, como sabemos, López Obrador ya era popular desde antes. Entonces, por eso te vas a Guerrero, te vas a Puebla, te vas a parte del estado de Veracruz y ahí repartes el dinero y con eso puedes ir ganando. El asunto es cómo al final van a evaluar las personas, porque si tú de pronto el dinero lo dejas de dar en marzo o abril, pues para junio ya la gente ya se te enojó. Y entonces tienes que aguantar hasta junio con lana y eso no va a estar fácil. Luego además vas a competir con los tabasqueños que en este momento están viendo que viven bajo el agua por culpa de su presidente y si van y les dan dinero, pues no creo que se les quite el enojo. Y vas a competir con los deudos de 300,000 mexicanos muertos en la pandemia. Algunos que piensan que esto es un castigo divino y que pues ni modo así es. Y otros que se dan cuenta que todo es culpa de un presidente desobligado y un criminal en la subsecretaría de salud. Entonces, vamos a ver cómo evalúa la población esto. No todo el mundo se va a mover de la misma manera, no por recibir dinero la gente deja de ser personas inteligentes que ven otras cosas y toman decisiones autónomas. Entonces, algunos venderán su voto, pero muchos otros no. Entonces, falta por ver, ¿no? No, desde luego, desde luego. Yo creo que la conclusión aquí, y con eso, si te parece, Macario, terminamos esta sección, es que la elección van a jugar muchos factores, pero yo, no sé qué pienses tú, Macario, sí estoy convencido de que lo que vamos a medir es la fuerza de lo central, del gobierno federal, del presidente, versus la fuerza de lo local, de lo regional, de los gobernadores. Totalmente de acuerdo contigo, Leo, y yo creo que hay que ponerle aquí también la fuerza de la sociedad civil que quiere recuperar los 25 años en los que estuvimos haciendo las cosas bien, porque bueno, al menos ahí yo me anoto. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Perdón, a ver si me pueden decir para entrar o ya nos vamos a las preguntas. ¿Cómo ves? Tenemos todavía el tema de Estados Unidos, pero si quieren ya nos adelante, vamos. todavía tenemos tiempo. Sí. ¿Perdón? Sí tenemos tiempo. Ok. Macario, ¿quieres empezar tú o yo con el tema de Estados Unidos? Como tú gustes, para esto no preparé yo filminas, pero puedo platicar rápidamente mi idea. Ok, yo sí tengo algunas pues láminas. Sí, tú. Ok, entonces voy a empezar yo, si me pueden poner la presentación, por favor, la mía, porque aquí tengo algo que no es. Mi carota. Ok, entonces, ahí ya lo están cambiando, ¿eh? ¿Nos esperamos? O si quieres empieza. Ah, bueno, ahí está. ¿Ya? Okay. Sí, ya. Mira, aquí le doy clic y nos vamos rápido. Ok. Entonces vamos a entrar al tema de las relaciones de México con Estados Unidos con el nuevo presidente Biden. Decirles que desde luego ganó Biden, ganó en el famoso colegio electoral. Yo sé que luego me cuesta trabajo explicar que es una elección indirecta. En fin, no gana el candidato que tiene más votos populares, sino el candidato que logra 270 de 538 electores del colegio electoral. En este caso Biden sacó 306 de los 270, Trump 232, pero lo importante es lo siguiente, el señor Biden logró la mayor cantidad de votos de la historia de Estados Unidos, casi 80 millones de votos sacó Biden, es el número 1 que ha recibido votos en Estados Unidos. ¿Saben quién es el número 2? Donald Trump, con el segundo lugar que sacó, casi 74 millones de votos. Y este es un dato muy importante porque los que creen que se acabó el trumpismo, pues tendríamos que realmente revisar eso, si efectivamente se acabó el trumpismo o no, porque con todo y todo hubo 74 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump. Ese es un dato muy importante. El segundo es cuánto poder va a tener el presidente Biden.
Y eso tiene que ver con qué tanto tenga apoyos en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos, al igual que nosotros, es bicameral. Entonces, ahí en la Cámara de Representantes, que es lo equivalente a nuestra Cámara de Diputados, los demócratas sí van a tener mayoría, van a tener 200, hasta ahorita tienen ya asegurados 222 escaños, se necesitan 218 para tener el control. Entonces, ahí sí el partido de Biden va a controlar la Cámara Baja. El poder del presidente Biden se va a definir el 5 de junio en la elección de 2 senadores en Georgia. ¿5 de enero? El 5 de enero, sí. ¿Estás viendo la presentación? Sí, perfectamente. Sí, bueno, ahorita los demócratas tienen 48 senadores, los republicanos tienen 50. Por las leyes de Georgia se tuvieron que ir a una segunda vuelta los 2 senadores de Georgia y si gana 1 o 2 los republicanos de Georgia, van a tener mayoría en el Senado. Y entonces ahí sí se le van a empezar a complicar las cosas a Biden porque va a tener que negociar con una Cámara de Senadores republicana. Si los demócratas ganan esos 2 escaños en la Cámara de Senadores, va a quedar 50-50. Y ahí lo interesante es que lo que dice la Constitución es cuando hay empate en el Senado, quien desempata es el vicepresidente de Estados Unidos. En este caso sería Kamala Harris, que es demócrata. Entonces ahí tendrían mayoría los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Es muy importante entonces esta elección del próximo 5 de junio. Ahora, déjenme rápidamente decirles por qué yo creo que le convino a México y le conviene a México que Joe Biden vaya a ser el presidente de Estados Unidos. Primero que nada, y lo más importante, porque Biden sí tiene la voluntad y sí quiere terminar con este problema del COVID-19, a diferencia de Trump. Es una vergüenza lo que ha pasado en Estados Unidos. Si es una vergüenza en México cómo se ha tratado el tema del COVID-19, imagínense, en Estados Unidos es mayor, siendo la superpotencia, con ese poder militar, económico, político, que tenga el mayor número de muertos, más de 260,000 muertos Estados Unidos y no hayan podido controlar la pandemia. Ahora vamos a tener un presidente, me parece, que sí le crea a los expertos, que sí le crea a los científicos y que está dispuesto a hacer esta prioridad la número 1 de su gobierno, y eso le va a convenir desde luego a México, bueno, a Estados Unidos, a México y al mundo. En segundo lugar, creo que vamos a tener una normalización de la relación bilateral. Ya no va a ser a nivel personal como la tuvimos con Trump. Primero la relación de Ibediagaray con el yerno de Trump, con Jared Kushner. Ahora la relación esta de que son amigochos Trump con López Obrador. No, ahora yo creo que siendo Biden un político profesional, se van a retomar los vínculos de instituciones, de gobiernos a gobiernos, y eso me parece muy positivo para el país. En tercer lugar, yo creo que con la llegada de Biden hay una mayor probabilidad de que salga rápido un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos, lo cual fortalecerá a México, como ya vimos y platicamos en la primera sección. En cuarto lugar, viene un programa de infraestructura muy importante, se habla de $1 trillion, de $1 billón de nueva infraestructura. Esto puede beneficiar sobre todo a las empresas mexicanas que están en el tema de materiales para la construcción como Cemex. En quinto lugar, creo que Estados Unidos va a retomar su papel de líder en el proceso de globalización que México le hemos apostado desde los años 80. En sexto lugar, el enfrentamiento con China va a seguir. Aquí sí no hay diferencia, haya ganado Trump, haya ganado Biden. Es un tema estructural de la potencia establecida Estados Unidos con la potencia emergente que es China, y aquí México se puede beneficiar. En séptimo lugar, creo que vamos a ver como otra de las prioridades la agenda de adopción de cambio climático y la adopción de energías limpias. Creo que eso es un tema positivo también en un momento en México donde precisamente están muy amenazadas el tema de las energías limpias.
En séptimo lugar, creo que va a ser muy buena noticia la legalización de los Dreamers, estos inmigrantes indocumentados que llegaron de niños y hoy son adultos y no tienen la ciudadanía estadounidense. La gran mayoría de ellos son mexicanos. Y va a haber una retórica menos inflamable en contra de los migrantes. No quiero decir que los demócratas sean unas damas de la caridad en este tema de la migración, pero creo que va a haber una despresurización en el tema de la migración. Y finalmente creo que va a haber una mayor tolerancia a esta agenda de la legalización y la regulación de las drogas en Estados Unidos, cosa que es muy importante porque a México le ha ido muy mal con este tema de la guerra en contra de las drogas, en donde nos piden a México que paremos aquí las drogas que luego llegan hacia Estados Unidos. Los problemas de Biden rápidamente, los que tengan y tributen en Estados Unidos, pues váyanse acostumbrando, van a tener que pagar más impuestos. Me preocupa que los demócratas y Biden vayan a utilizar las nuevas provisiones laborales del nuevo tratado con fines proteccionistas. Otro posible problema es una mala química con el presidente López Obrador. Esto ya empezó mal. Solamente hay 2 presidentes en el mundo que no han felicitado a Biden, y es Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador. Increíble que parezca, y esas cosas luego pesan en la relación institucional. Y desde luego la presión para adoptar rápidamente las energías limpias. Sabemos que el presidente López Obrador le ha apostado a las energías fósiles. Viene un presidente en Estados Unidos que va por las energías limpias, y esto puede generar presión entre los 2 presidentes. 2 dudas, y con esto termino, sobre la elección de Biden. Si ahorita la verdad es que Donald Trump le había dejado hacer a López Obrador todo, o sea, la postura de Donald Trump es: tú hazme lo que yo te pido que hagas y a cambio de eso no me meto en temas de México. La pregunta es si Biden va a hacer, porque siempre Estados Unidos es un contrapeso a lo que pueda pasar en la política mexicana, si Biden va a intervenir más como contrapeso al creciente poder de López Obrador. Y lo que les decía, si la derrota de Trump es el fin del populismo, de esta época populista. Yo tengo mis dudas, eso lo podemos platicar contigo si quieres, Macario. Hasta acá. Muy bien, muchas gracias, Leo. En lo general creo que no tenemos graves discrepancias en lo que acabas de presentar. A lo mejor en la importancia de algunos temas sí tendría yo diferencias, pero nada significativo. Primero, señor Trump está actuando un poquito como actuó López Obrador en 2006, ¿recuerdan? Perdió y dijo que había sido fraude y bloqueó reforma. Bueno, Trump hace exactamente lo mismo. Perdió, dice que hubo fraude y bloquea la Casa Blanca y no quiere que entre el señor Biden. Poco a poco las instituciones lograron controlar al loquito en 2006 y ahora lo están haciendo en Estados Unidos en esta ocasión. Es una gran noticia. Creo que el presidente Biden, a pesar de que es una persona pues mayor de edad, mucho mayor que el presidente López Obrador, tiene ideas mucho más recientes, ideas más jóvenes, y en esto creo que los 2 temas que son importantísimos para los demócratas y que el señor Biden realmente abraza son el tema ambiental y el tema laboral. Y en esos 2 creo que vamos a recibir una gran presión. En la parte ambiental yo creo que es pura ganancia para México el que Biden empiece a presionar a López Obrador y lo obligue a respetar la ley mexicana. Ya no digamos una cosa excepcional, simplemente vamos a cumplir lo que ya está en nuestra Constitución, que era la reforma energética, que no han alterado en sus escritos originales en la ley, en el cambio constitucional. Han intentado darle la vuelta deshaciendo los organismos reguladores y tratando de implementar medidas que las mismas empresas han estado recurriendo en la Corte y con éxito en todos los casos. Entonces, ahí creo que se puede hacer una pinza entre empresas que ya están en México produciendo energía de forma más limpia y el gobierno estadounidense para tratar de frenar
las barbaridades que está haciendo el gobierno mexicano en estos temas. Creo que esto es muy importante y es muy importante también para ustedes. El otro tema, el laboral, sí nos va a costar más trabajo, porque desde el TEMEC aceptamos cosas muy complicadas de cumplir, y esto pues creo que nos van a obligar ahora a hacerlo de verdad, y ahí vamos a tener verdaderamente dificultades. No sé en esa área qué tanto realmente suframos como país, pero en la parte ambiental para mí pues es una maravilla el que esté el señor Biden y la señora Kamala, que además es ella de por sí ambientalista. Y finalmente sobre el tema si se acaba el populismo, no se acaba. El populismo es una reacción a un problema de fondo, que es que dejamos de entender cómo funcionan las cosas, los seres humanos, y mientras no podamos volver a construir una narrativa sobre la cual funcionar, vamos a seguir eligiendo personajes irresponsables, autoritarios, agresivos, como Trump o Andrés Manuel o Bolsonaro o el señor Pablo Iglesias o Cinque Stelle o Narendra Modi o Boris Johnson. Sobran. Entonces nuestro problema no son ellos son síntoma de un problema más de fondo, que tiene que ver con este neoliberalismo que a Leo le encanta, y Leo le encanta con justa razón. El periodo que llamamos neoliberalismo son los 50 años de mayor crecimiento económico en la historia humana, de mayor reducción de pobreza, de mayor expansión de la democracia. Nunca habíamos vivido tan bien, en general todos los seres humanos, como en los últimos 50 años. Nuestro problema es que ya no lo entendemos y entonces ahora estamos enojados y queremos una cosa distinta. Esa cosa distinta va a tardar en aparecer probablemente 10, 15 años más, y en ese lapso vamos a seguir teniendo loquitos por todos lados. Entonces, pues hay que tratar de aguantar los golpes y que no se nos descomponga demasiado, pero no esperen que con el triunfo de Biden esto se resuelva. Lo acaba de decir Leo muy claramente, ganó, pero por tantito. Es decir, tenemos en este momento un Estados Unidos extraordinariamente polarizado. En este gobierno de Biden, en el siguiente gobierno, a lo mejor puede empezar a moderarse esto y dentro de 10 años empecemos a pensar ya en el cuarto liberalismo de la historia. De momento, aguantar vara, Leo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. ¿Te parece? Entiendo que hay preguntas en el público y que han mandado también por el chat. Aquí tenemos unas en el chat. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? Iniciamos con estas del chat y con ahorita el chat. vamos a abrir. O si quieres leemos y van haciendo ustedes lo que tú me digas. Adelante. Las vamos leyendo y para que las puedan ir contestando. Perfecto. ¿Qué tipo de cambio podemos esperar para el 2021? Y si es probable que el presidente pierda el control del Congreso en las elecciones intermedias, existe el riesgo de que tome también decisiones radicales previas y si así es, ¿cuál es el riesgo? Macario, ¿quieres entrarle? Sí, esta segunda pregunta no la entendí muy bien. De la primera del tipo de cambio, ya todo el mundo anda entre 20 y 21 pesos para el próximo año. Estábamos antes más bien en 22, pero ahora todo el mundo está pensando entre 20 y 21, en buena medida por lo que veían. Un superávit en cuenta corriente brutal, pues nos están sobrando dólares ahorita. Aquí está la pregunta. Si es probable que el presidente, existe el riesgo de que tome decisiones radicales previas. Sí. Creo que tienes toda la razón y esto es muy importante. Yo creo que para febrero o marzo va a estar mucho más claro si puede o no ganar el control de la Cámara. Si no puede, si ve él dudoso ganar la elección en 2021, es capaz de hacer los cambios que le urgen en febrero o marzo para con ello dejar amarradas las cosas. Sí, tienes toda la razón. Perdón, que no había yo entendido. Yo nada más agregaría que va a depender mucho de esta cosa que decía Macario, también del dinero, ¿no? De cómo se vaya dando el tema de la recaudación, que para ellos es muy importante y sobre todo por el tema, como decíamos, de los programas sociales, ¿no? Cierto. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? Por favor, si le prestan el micrófono, se los agradeceremos. Mientras respondemos ahí. Dice, bajo las condiciones actuales, ¿ven bloque opositor PRI, PAN, PRD para el 2021? Yo aquí lo que contestaría es sí en algunos lados, no en otros lados. Otra vez, regreso al tema de que vamos a tener 32 elecciones.
En algunos estados sí se va a poder dar esa alianza, en otros estados es imposible que se dé esa alianza. Otra vez es la lógica de lo local, más que pensar en una gran alianza de los tres partidos. Macario. Tienes toda la razón, yo coincido. Va a haber estados en donde vayan todos juntos, en otros donde van a ir dos y en algunos irán solos. Va a ser muy, muy diferente. Las dinámicas estatales son totalmente distintas unas de otras. Adelante, por favor. No. A ver. A ver si le prueban ahí. ¿Sí, no? A ver, ahí te van a pasar otro micrófono. Bueno, sí. Sí. Leo, Macario, buenas tardes. Una pregunta, de acuerdo a lo que estamos platicando ahorita del tema de la Alianza Federalista, de la nueva administración de Estados Unidos, ¿no verían ustedes probable que la nueva administración de Biden simpatizara con el movimiento de la Alianza Federalista para involucrarse o entrar ahí en los asuntos del país con miras a las elecciones del 2024 y ver o asegurarse o tener la posibilidad de que haya alternancia y ver ahí un movimiento que ya surgió, que ya tiene un antecedente, que es meramente nacional y que por ahí ellos estén involucrados para mover las cosas a favor o de forma diferente? Mira, yo primero que nada quiero decirte que Joe Biden va a entrar con muchos problemas internos, ¿no?, que resolver, empezando por el tema del COVID-19. Entonces, sí quiero ser muy claro de que México no va a ser una prioridad para la próxima administración de Biden. Si pudiera intervenir, pues yo creo que va a depender de muchos factores, de también lo que vayan viendo Estados Unidos, de cómo se va radicalizando el gobierno de México y si eso le conviene o no a los intereses de Estados Unidos. Decía un exsecretario de Estado, John Foster Dulles de Estados Unidos, decía, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Entonces, si ven que el gobierno de López Obrador no le conviene a los intereses de Estados Unidos, pues ahí sí van a ser mucho más intervencionistas y van a buscar la manera de, pues por lo menos, de hacer visible su enojo frente al gobierno de López Obrador, ¿no? Y bueno, desde luego buscando apoyos en gobernadores o en otro tipo de fuerzas políticas que hay en el país, ¿no? Macario, no sé si quieras agregar. Coincido en lo general contigo, Leo, pero un detalle es, acuérdense, la alianza esta está conformada fundamentalmente por estados en donde hay más inversión estadounidense que en el resto del país, son estados exportadores. Entonces va a haber por obligación una mayor relación. Vamos a tener que ver el embajador o embajadora de Estados Unidos cómo se relaciona con este grupo, pero yo pensaría que tiene usted razón en su interpretación. Sí me parece que va a ser un elemento importante esta alianza con Estados Unidos en la necesidad de ir parando decisiones absurdas de parte de López Obrador, que es prácticamente, creo, lo que entendí yo que decía Leo. Sí, no sé si quedó claro. ¿Sí? ¿Quieren que leamos una de acá? Dice, en Brasil en las intermedias perdió el partido de Bolsonaro, aunque su popularidad se mantiene por sus programas sociales a los pobres. ¿Podría pasar algo similar en México? Pues yo creo que sí. Yo insisto, este tema de los programas sociales siempre ha sido un motivo de controversia, de polémica en el país, porque a veces efectivamente sí explica la popularidad y el voto a favor de cierto partido, pero a veces no, porque si esto fuera cierto, pues el PRI seguiría gobernando al país. No hay nadie que repartió más dinero en programas sociales y que fue más proactivo con este tema que el PRI, ¿no? De hecho, Morena se lo está copiando al PRI, no hay duda al respecto. Entonces, a veces sí funciona, a veces no funciona. La diferencia, Macario, aquí es muy interesante, es que ahora sí es una manera diferente porque es esta cosa de que no hay intermediarios.
no hay liderazgos que canalizan el dinero a la gente, ¿no? Sino que es una ayuda directamente del señor presidente de la República a los beneficiarios, ¿no? No sé cómo veas, cómo creas, Macario, que va a jugar esto, ¿no? Sí, el que no haya intermediarios le permite al presidente que salga más barato el programa y que él sea el único importante, porque acuérdense que para él algo relevante es que él es el único que existe, nadie más, no hay nadie, ni secretarios de Estado, nada, él es el único. Pero tiene un problema, en la operación política necesitas a los intermediarios. Alguien tiene que operarte el voto porque si no la gente no sale a votar. Sí está muy contento contigo, pero pues la verdad no se acordó que ese día había votación, se puso a ver el fútbol, hizo una fiesta de 15 años y ya no fue. Entonces ahí creo que está cometiendo un error muy serio el presidente porque no va a tener operadores y vamos a ver en qué acaba. Y último asunto al respecto, no comparen mucho con Bolsonaro porque Bolsonaro realmente está en la presidencia por varias alianzas y equilibrios allá y él no tiene un control de la política brasileña como sí lo tiene López aquí, entonces es un poquito diferente, pero cuidado para el señor López, esto de regalar dinero no necesariamente implica que la gente va a ir a votar, hay que ir por ella y llevarla a la casilla. Por cierto, también otra gran diferencia con Brasil es que en Brasil las fuerzas locales, regionales, pesan más que en México, ¿eh? Ahí sí hay un federalismo mucho más vigoroso que en México, ¿no? Y hablando de eso, a mí me está gustando mucho lo que está pasando, es el surgimiento de los gobernadores, ¿no? Como una fuerza política real. Creo que eso es muy interesante también, la reacción de los poderes locales frente al intento de la centralización del poder aquí en México. Ese es un gran tema, Macario, ¿no? Sí, hay que recordar que el primer gobernador en México que logró enfrentarse a un presidente de la República y ganarle fue Roberto Madrazo. Ya se nos olvidó, pero además de ser el corredor más rápido de maratones de la historia, fue el primer gobernador que enfrentó al presidente y lo derrotó. Y desde entonces empezamos este proceso de independencia de los gobernadores que hoy estaría tomando una dinámica bien interesante, como tú dices, si efectivamente se hacen responsables los gobernadores de ellos recaudar su dinero y no depender del gobierno federal. Vamos a ver si alcanzan a llegar a tanta enjundia. Así es. No sé, ¿ya? ¿Terminamos? No, bueno, yo hasta el ratito tomo mi vuelo y él ya está en su casa, entonces… No, pero luego se va a enojar Macario, ya ves que luego cómo se pone por el tiempo, pero… Sí. No, muchas gracias, Leo y Macario. Para ANTP, muy importante sus puntos de vista. Como siempre hemos dicho en la organización, en ANTP, las decisiones se tienen que tomar con hechos y datos. Lo que ustedes nos están presentando es la realidad, nos duela o no, pero tenemos que buscar juntos una mejora continua para todo México. La verdad es que, como siempre, un éxito, siempre que nos acompañan aquí, en esta ocasión, en nuestro 20º foro y nuestro 25 aniversario, pues otra vez fueron un gran éxito. Muchas gracias por su claridad y por tantos datos y la verdad tan amena la plática y la charla aquí. Te hago entrega a nombre de toda la ANTP un pequeño reconocimiento y luego te lo llevamos allá, Macario, a México. Nos comprometemos, es una artesanía muy bonita. Muchas gracias y que disfrutes el resto del día aquí y muchas gracias, Macario. Cuídense mucho, gracias.